asistencia. Entonces, vamos a comenzar haciendo una introducción con respecto a lo del derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? O ustedes pensarán, con nuestras propias palabras, el derecho civil es lo que tiene que ver con las personas, con el tema de la regulación comercial y con todo lo que tiene que ver con la parte de la ley general. El Código Civil es uno de los códigos más antiguos que existe en Colombia y se trabaja a nivel histórico con el Código de Andrés Bello. El Código de Andrés Bello es la copia del Código chileno. Pero como nosotros no solamente tenemos comenzar las historias de lo que se tiene en nuestra vida cultural colombiana, pero viene realmente de Francia. Ustedes saben que a nivel histórico nosotros tenemos la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, que también fue una gran influencia que se tuvo durante el tiempo, porque se hablaba de una Suprema Corte. En cuanto se hablaba de una Suprema Corte, empieza a generarse la regulación de todo tipo de situaciones. Francia todavía tiene el famoso Código Napoleónico. Entonces el Código Napoleónico llegó a ser tan gordo en el sentido de que tiene casi 5.000 artículos, pero aquí ya en Colombia, al comenzar la modernización de las normas con base a la Constitución del 91, ciertos cambios en las normas han hecho de que el Código Civil solamente quede relacionado para los asuntos civiles y de familia y los netamente comerciales. Bueno, pero ¿qué es lo que realmente tenemos? El derecho civil, como personas, nos da la personería jurídica para tener derechos y contraer obligaciones. Eso se da a partir de los 18 años, cuando usted tiene la cédula de ciudadanía para decir que ya usted es un mayor de edad para ello. Pero mientras tanto, sus padres son los que representan su personería jurídica. Por eso se habla de que son ustedes, ahora mismo los que todavía no han cumplido 18 años, ustedes son incapaces. Incapaces en el sentido relativo, porque ustedes todavía no pueden contraer una obligación. Ya cuando se cumplen 18 años, esa incapacidad relativa ya no se vuelve relativa, sino que ya se extingue o desaparece, o puede ser de manera permanente en caso de que sea detectado una enfermedad mental que le impida a usted seguir ejerciendo custodia de su propia personalidad jurídica. Aquí en este módulo vamos a aprender nuestra personalidad jurídica, cómo nosotros vamos a desenvolvernos en el mundo, cuáles son nuestros principios, cómo nosotros vamos a trabajar sobre la parte de que nosotros vamos a entender
de por qué se da estas cosas. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a desarrollar el tema del Código Civil. Tenemos que el derecho civil, que nuestra base es el Código Civil, Ley 84 de 1873, que todavía está vigente, siempre y cuando, pues, en ciertas temáticas, ya estas regulaciones ya las sacaron del ordenamiento jurídico del Código Civil y fueron adscritas a un nuevo código. Tenemos nosotros que el derecho civil es la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas y que tradicionalmente es la rama que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y demás derechos reales, obligaciones, contratos y sucesiones. El derecho civil es una rama del derecho general que agrupa normas jurídicas y trata las relaciones entre civiles o particulares sin intervención alguna del Estado como persona de derecho público. Porque en esta situación, a pesar de que el Código Civil regula relaciones entre particulares, en integración normativa es vigente estar dentro del Código Civil, como por ejemplo las obligaciones de dar cuando es el caso de un título ejecutivo, que también tiene normas del derecho comercial, caso de una alcaldía, que es un ente público que realiza un préstamo ante una entidad financiera. Eso es un negocio que se está haciendo con una entidad de derecho privado, pero regula en la parte civil un proceso especial. Y es por eso que el Código General del Proceso a todas las ramas del derecho aplica por integración normativa, que también se encuentra dentro del Código Civil. El derecho civil comprende esa relación de las personas naturales, la capacidad jurídica, los atributos de la personalidad, todos los elementos que reúnen las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás. Por ejemplo, usted después, me imagino que cuando comenzó a llenar la ficha de matrícula en la institución educativa, aparece una opción de estado civil, que en muchísimas ocasiones uno puede mamar gallo con eso, y que cuando estuvieron haciendo la exploración vocacional, la persona que estaba haciendo la exploración y de la inscripción del programa, siempre resaltaban de que ustedes, la mayoría, resaltaban que son solteros, que no son casados. Para poder obtener ese estado civil, tiene que haber unos requisitos de norma para poder cumplir. ¿Cómo es el estado civil de casado? ¿Por qué se denomina casado? ¿Por qué se denomina soltero? ¿Por qué se denomina viudo? ¿Por qué se denomina divorciado? ¿O por qué se denomina unión libre, que es lo que se conoce en los formularios, pero su nombre real es más larguito, que se llama la unión marital de ellos? El domicilio tiene que ver con donde uno se localiza o es el lugar permanente donde reside. La nacionalidad, que también tiene que ver, nosotros tenemos nacionalidad colombiana, pero existen otras personas que tienen nacionalidad de otros países, pero también esa nacionalidad, el extranjero, también es protegido por el derecho civil.
y los derechos que son netamente personales o íntimamente ligados desde que nacen. También este mismo Colombia tiene un proyecto de ley para integrar el Código Civil con el de comercio y sacar el de familia con un código aparte. Pero realmente vemos que el derecho de familia se surte con el derecho civil. Pero en la parte jurisdiccional existen juzgados de especialidad de familia que hicieron la descongestión parcial de los despachos en asuntos de familia, como por ejemplo la regulación de cuotas alimentarias, los ejecutivos de alimentos, las sucesiones, los matrimonios. Usted puede acudir ante un juez de la República, un juez de familia, para dejar claro lo que significa una unión. Esa unión marital de hecho, o también un matrimonio, una impugnación de paternidad. Y está el de los bienes, que también es algo que regula el Código Civil, lo que denominamos los derechos reales, como la propiedad, que eso también lo hablamos en Introducción al Derecho, los modos de adquirir la propiedad, la posesión y la mera tenencia. El de sucesión regula el fallecimiento de una persona física, cómo debe de transferir sus bienes y sus derechos a los terceros. El derecho civil comprende las obligaciones, contratos, regula los hechos, actos, negocios jurídicos, como consecuencia y efectos vinculantes. La responsabilidad civil, que trata de indemnización de daños y perjuicios causados por otros. Y las normas de derecho civil internacional, que son aquellas normas de derecho internacional privado que regulan la ley civil y aplica ante un conflicto de leyes. Y también abarca la interpretación de todas las normas y de las ramas del derecho con la aplicación e interpretación por la denominación del derecho común. Y es un ordenamiento jurídico que dirime distintas acciones. Otorga protección en situaciones jurídicas donde el personal de abogados, que deben de conocerse al pie de la letra, toda esta parte normativa, porque es que realmente el derecho civil es el todo. Los estudiantes que deseen continuar la carrera de derecho se van a tropezar con el derecho romano. El derecho romano, que es la base de todos los derechos de mayoría latinoamericana o de los países de habla hispana, tenemos que el derecho romano van a encontrar diversos términos que se relacionan con respecto a las normas civiles. Ellos hablan, por ejemplo, de el ius civile, que en este caso en una traducción es el derecho civil. El ius gentium, que es el derecho internacional de la gente, porque dentro de la misma Roma existía el ciudadano que podía ejercer, pero ustedes saben de que en esa época existía la esclavitud y los esclavos consideraban los plebeyos y se consideraban que eran extranjeros. Por eso se hablaba de ius gentium, que el ius gentium es el derecho de la gente. Bueno, comenzamos con los principios del derecho civil.
Uno de los primeros es el derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Aquí en Colombia lo tenemos amparado en el artículo 13 de la Constitución Política y establece nuestra carta que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. La ley 29 de 1982, la ley 28 de 1932 y tenemos que el Código Civil en su artículo 71, 74. Entonces vamos a ver un poco el artículo 74 del Código Civil que nos dice, artículo 74. El Código Civil, en su artículo 74, cuando nos describe que las personas son individuos de la especie humana y que cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. La persona natural o jurídica, cuando es en este caso que estamos viendo la parte general, ustedes verán en los formatos persona natural o persona jurídica, ¿sí? Pero nosotros hablamos de la personalidad jurídica. Ustedes me preguntarán a mí, bueno, pero Golfo, usted me acabó de decir que yo también tengo personalidad jurídica. Sí, pero ustedes saben que hay dos cosas diferentes. Tenemos la personalidad jurídica natural y persona jurídica o la que se realiza o se conforma de una manera colectiva, llámese sociedad. El artículo 1039 del mismo código nos establece que el sexo y primogenitura en una sucesión intestada que no atiende al sexo ni a la primogenitura. ¿Por qué creen ustedes que puede decir esta interpretación del Código Civil? En esa época, cuando se generó el Código Civil, Colombia vivía un espacio con guerras. Producto de esas guerras, el presidente de ese entonces, Rafael Núñez, comenzó una integración normativa para crear la República de Colombia que hoy conocemos con la República Centralista. Ustedes verán que van a encontrar que aparece como el Código Civil de Estados Unidos de Colombia. En ese entonces Colombia, después de la parte histórica en la cual yo les he mencionado, que siempre nosotros tenemos que los bienes de la Unión van a encontrar en el Código Civil. Todo lo relacionado a la Unión es toda la República. Es por eso que quieren comenzar a realizar una reforma al Código Civil, porque ya hay que comenzar a adaptarlo a la normatividad y a los principios constitucionales que hoy en día nos rigen. Tanto así que si usted le hace lectura al Código Civil, usted va a encontrar que distintos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional por la adaptación. También se habla de unas limitaciones. Esas limitaciones que encontramos en el artículo 1502 al 1504, ciudades mentales, porque acá habla de los actos y de las declaraciones de voluntad, que es los requisitos que una persona necesita para contraer una obligación o una declaración de voluntad, donde establece que sea legalmente capaz, que consienta de dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito, y que tenga una causa lícita. ¿Por qué? Ustedes saben, y pues yo me imagino que esto ustedes pensarán lo de las telenovelas. Las telenovelas ustedes pueden ver en las telenovelas
Existen casos de la vida real, en el sentido de que puede una persona, cuando ya está en su lecho de muerte, pueden hacer que firmen testamentos de manera ilegal, sin el consentimiento de la parte. Y existe un objeto ilícito que quiere aprovecharse de la falta de capacidad de esa persona para poder realizar un acto jurídico que pueda perjudicar a terceros. Es por eso que en un juzgado existe el proceso de impugnación de testamentos, porque si no se sucede o no se hace un testamento, se denomina una sucesión intestada. Pero el que hace un testamento sin el lleno de requisitos de la ley, donde un testamento establece que el 50% de los bienes tienen que ser entregados a los herederos causantes, que no tengan ninguna causa de que un padre lo desherede. Y también se habla de una presunción de capacidad. La persona es legalmente capaz, excepto aquellas que se declaran incapaces. Ahorita les estaba diciendo, ustedes son unos incapaces de manera relativa, como es lo que habla el artículo siguiente, que es lo que les estaba diciendo. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones y no admiten caución. Los incapaces impúberes son los niños hasta una edad que no tiene la madurez mental para contraer una obligación. Después nos dice, son también incapaces los menores impúberes, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias bajo ciertos respectos determinados por la ley. En este caso, los menores de 16 años pueden pedirle permiso a sus padres para trabajar, pueden también pedirles permisos para contraer matrimonio, pero también tiene que tener el consentimiento informado con ambos padres si se quiere casar con un menor. Mi abuela hace más de 60 años, cuando ella contrajo matrimonio con mi abuelo tenía 40 años. Esa era la moda de antes, que las muchachas se casaban con hombres mayores de 40 años y tenían que pedir el consentimiento de los padres para poder acceder al matrimonio. Mi abuela se casó de 16 años con una persona de 40 años. Eso es lo que se denomina una incapacidad de tipo relativa, que en algunas circunstancias estos actos jurídicos pueden ser válidos ante la ley. Tenemos también que la libertad familiar, donde todo el ser humano tiene la facultad de conformar una familia. Se puede decir que se puede escoger sin que se quiera formar como se quiere una familia pequeña. El artículo 42 de la Constitución nos establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es un contrato jurídico, un vínculo jurídico donde un hombre y una mujer de manera libre y espontánea contraen matrimonio o por voluntad responsable de conformarla. El matrimonio, el Código Civil lo define como un contrato. Es un contrato donde realmente tenemos acá que podemos conformar una familia. El artículo 113 define el matrimonio como un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y de procrear y de auxiliarse mutuamente. Bueno, antes de controvertir esta situación de la definición del matrimonio, porque ustedes me van a preguntar a mí, sí, profe, ese concepto se escucha muy bonito, pero ahora con el tema de la igualdad de género y del tema de la parte
de la declaración de homosexualidad que uno puede contraer con parejas del mismo sexo dicha situación, pero jurídicamente es por una evolución jurisprudencial. La jurisprudencia, después de una evolución y después de tanta revisión, solamente lo que hizo fue que las uniones maritales, de hecho, de las parejas del mismo sexo, son efectos extensivos, pero el matrimonio igualitario todavía en Colombia no está legalizado. Porque si podemos ver que en la palabra hombre y mujer están subrayadas, pero la Corte se declara inhibida para responder jurisprudencialmente de cambiar esta definición. El matrimonio por poder, que fue un artículo derogado de la ley por la ley, el artículo 45 de la ley 57, que en el cual, pues, este es el mismo Código Civil, y decía que puede ser celebrado por apoderado legalmente constituido, pero eso ya realmente, eso no se necesita porque es la voluntad. Y el matrimonio se constituye y se perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes y obviamente pues con las normas civiles y con las solemnidades. ¿Cómo se hace eso? Se hace un registro civil de matrimonio. La persona, la pareja que se case por la Iglesia Católica, además de generarle una partida de matrimonio católico, debe registrar su matrimonio en el registro civil. Como ustedes saben de que hay una contraposición del Estado laico colombiano, antes de la Constitución de 1991, la Iglesia tenía el poder, la Iglesia Católica. Todo acto que se tenía que realizar, la Iglesia Católica era la válida. Por eso era que se hablaba de que si no tenía antes la partida de bautismo y la partida de matrimonio, se hablaban de las partidas, que obviamente en la actualidad todavía se exigen, pero eso es una constancia. Ahora que cuando se comenzó a crear la Registraduría Nacional del Estado Civil en el año 1955 con Gustavo Rojas Pinilla, en la dictadura, comenzó a generarse una evolución histórica con respecto a cómo se registraba la parte fundamental del nacimiento, de las defunciones y de matrimonio. Es por eso, usted cuando se casa aquí en Colombia por la Iglesia Católica, ese matrimonio es válido en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué en la extensión de toda la palabra? Pues usted se casa aquí en Colombia y ese matrimonio es vigente en todo el mundo. A pesar, si usted en Colombia se separa, hay un proceso civil que se llama de cesación de efectos civiles del matrimonio católico en caso de que usted se quiera separar. Pero para poder hacerlo, el derecho canónico es muy exigente para poder realizar esta separación. ¿Cuáles son las limitantes? Tener la edad mínima de 18 años, que es la de Colombia, el artículo 124 del Código Civil, donde nos establecen que el desheredamiento por matrimonio sin consentimiento es que, por ejemplo, si usted se casa a escondidas de su padre o de su madre, ellos pueden desheredarlo por eso. Y que también solamente se limita a que usted solamente puede estar casado con una sola persona. Y también las razones del parentesco. Las razones del parentesco con respecto al matrimonio entre hermanos y primos. La propiedad privada es la relación jurídica de que usted, entre un sujeto y un objeto, garantice un derecho subjetivo, o sea, de la persona. Y establece de que toda persona tiene el derecho a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con la ley civil. Propiedad, usted tiene
después de que usted tiene los 18 años, usted tiene un dinero, usted puede comprar una casa, esa casa es suya, usted hace una escritura pública. Esa escritura pública que usted hace, usted la registra en el registro de instrumentos públicos. Y esas cosas que usted adquiere son suyas. Y usted después de que realiza la escritura pública, usted la registra en el instrumento público, en un certificado que se conoce como certificado de libertad y tradición, que es donde se encuentra la situación real y jurídica de los inmuebles. Entonces tenemos, por ejemplo, un certificado de libertad y tradición que expide, en este caso, la Superintendencia de Notariado y Registro, que en el Código Civil también se encontraba, pero ya creó una ley especial, que es la Ley 1579, donde se registran todos los bienes que tienen un número de matrícula inmobiliaria, donde está registrado la referencia catastral, y dice quiénes son los dueños en la última anotación, quiénes son los dueños del bien inmueble. Este certificado, cuando usted compra una escritura pública, usted le va a aparecer, y esto en el registro tiene que aparecer como su propiedad. Esto es suyo. Solamente el Estado colombiano puede quitarle esa propiedad en virtud de la declaratoria de utilidad pública por función social y ecológica, que le dice: vean, señor ciudadano, por acá, las cosas del Transmetro, por ejemplo, esas son una de las limitantes. Usted va en el Transmetro, usted va en la Murillo, usted ve una cantidad de lugares donde no hay casas, donde fueron compradas para la ampliación de la vía. Y por el tema de encontrarse cerca a una estación de Transmetro, declararon de utilidad pública esos bienes. Pero resulta que a usted le dicen: oiga, señor Ronaldo, usted tiene una casa en la avenida Murillo con carrera 20. Por acá va a pasar el sistema de transporte masivo Transmetro. Requiero que usted me venda a mí para yo poder ampliar la carretera, y yo declaro ese bien y estos bienes de esa margen de utilidad pública para prevalecer el interés general sobre su interés particular. Usted me dice: bueno, ¿eso dónde se inscribe? En el registro de instrumentos públicos le dice: señor Estado, usted tiene que inscribir para que ese bien salga del comercio, tiene que registrar dicha medida, que aquí en Colombia para la declaratoria está con base a la ley 388 de 1997, donde nos describe por qué el Estado nos puede declarar un bien que compramos nosotros como utilidad pública. Si durante ese tiempo de la declaratoria de utilidad pública que vaya a hacer el Estado, nos dice: bueno, yo lo voy a declarar de utilidad pública porque aquí voy a ejecutar un proyecto de construcción de infraestructura como lo que es salud, educación, recreación, central de abastos y seguridad ciudadana, para construir un CAI, para construir una estación de policía, para construir un mercado, una escuela, un camino, un paso, como es en este caso que se denomina acá en Barranquilla el sistema de salud, desarrollos de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo la legalización de títulos, urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9 del 89, rehabilitación de los inquilinatos, reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto
riesgo. Las personas que viven sobre los ríos pueden llegar a declarar de utilidad pública una zona para construir o desarrollar este tipo de proyectos. Tenemos nosotros que, además de ese motivo, como la ejecución de programas de renovación urbana y provisión de espacios urbanos. Toda la zona del Malecón de Barranquilla está expandiéndose. El Estado colombiano, a través del distrito, ha declarado por motivos de utilidad pública toda esa zona, con el fin de que los particulares cedan una porción de su terreno o de su lote de terreno de mayor extensión, con el que se pueda visualizar la ampliación de esos espacios urbanos para la ciudadanía. Otro motivo de utilidad pública es la ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos. La zona del ferry en Barranquilla, donde se encuentra el acueducto, posiblemente, pues, si pueden querer ampliar la capacidad del acueducto de Barranquilla, decidan realizar la declaratoria de ese motivo de utilidad pública, que es una limitación al gravamen de su casa, y dicen, bueno, listo, vamos a declararlo de utilidad pública. Lo que estábamos hablando ahorita, el ejemplo que está, ejecución de programas de proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo. La ampliación de las carreteras es lo mismo. Ejecución de proyectos de ornato, turismo y deporte. En las zonas del mar también pueden declararlas de utilidad pública. Funcionamiento de las sedes administrativas de entidades estatales públicas, con excepción de empresas comerciales e industriales del Estado y de sociedades de economía mixta, siempre y cuando la localización y la consideración de utilidad pública está claramente determinado en los planes de ordenamiento o en los instrumentos que la desarrollen. La Alcaldía de Barranquilla, en el sector de La Loma, fue declarado de utilidad pública para construir ahí la nueva alcaldía. Y ese va a ser un desarrollo social y urbanístico en ese sector. La preservación del patrimonio cultural, natural y de interés social regional, incluido el paisajístico, el ambiental, el histórico y el arquitectónico. Me imagino que en el año 2018, 2019, fuimos famosos entre una pelea latinoamericana en el gobierno Santos y que todavía no había finalizado en el gobierno Duque, sobre el hallazgo del galeón de San José. El galeón de San José fue hallado en el mar territorial colombiano y el rescate de todas esas joyas arquitectónicas es un patrimonio de la nación y también fue declarado de utilidad pública. Constitución de zonas de reserva para la expansión de futuras ciudades. El sector de Caribe Verde en la ciudad de Barranquilla fue una zona de reserva de expansión futura de ciudad. Allí se está desarrollando un macroproyecto de interés social nacional que se denomina Villas de San Pablo, que lo está desarrollando la Fundación Mario Santo Domingo. Y en Cartagena hicieron uno similar que se conoce como macroproyecto Ciudad del Bicentenario, que ahí hay un principio de legalidad con respecto al macroproyecto de interés social nacional, que inclusive se encuentra en litigio por la falta de consulta previa con la comunidad que habitaba y estaba asentada en ese sector y que se han generado diversos problemas jurídicos. Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los términos de los planes de ordenamiento de acuerdo con la ley. Es lo que yo estaba comentando con respecto también a los planes que se realizan de expansión futura de ciudades, como lo que está sucediendo con Villas de San Pablo, Alameda del Río, aquí en Barranquilla, y en diversos sectores a nivel nacional en Soledad. Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos hídricos. Toda la zona del río
también es declarada de utilidad pública para que el Estado lo proteja. También el de ejecución de proyectos urbanísticos de redesarrollo, renovación urbana, que a través de esta modalidad de unidades de actuación mediante instrumentos de reajuste de tierras, integración inmobiliaria y cooperación de los demás sistemas que se encuentran previstos en la ley. Bajo este principio, cada uno tiene una limitante. Otra de las que habla el derecho civil es el de la servidumbre. Yo me imagino que a nivel histórico ustedes se preguntarán qué es una servidumbre. Una servidumbre es un gravamen de limitación del dominio. Me imagino que en sus casas, la mayoría, cuando ustedes salen, llegan a tener un poste. Un poste se considera una servidumbre, pero ese tipo de servidumbre es un servidumbre de servicio público. Pero también hay una servidumbre que es una de tránsito. En el caso puntual de la servidumbre de tránsito, es que usted tenga una carretera, en el caso de las fincas, tenga que otro predio pedirle permiso al otro para entrar a su propio predio. Eso se denomina una servidumbre de tránsito, porque usted necesita entrar al predio del vecino para llegar al suyo. Eso se denomina una servidumbre. Entonces, ese tipo de servidumbres tiene esa limitación a la propiedad que tiene que obviamente estar registrado en un bien, en un folio de matrícula. Y en eso se registra en el registro de instrumentos públicos. Ese tipo de afectación. Tenemos Profe, también, no sé si solo soy yo, pero se le está repitiendo un otro poquito. de los principios. ¿Está entrecortando? Yo Cuando dejó de compartir y volvió a compartir, se le empezó a entrecortar. Ah, ok, bueno. ¿Ahora sí se escucha claro? Sí, sí, ahora sí se le escucha claro. Bueno, entonces sigamos con la autonomía de la voluntad. Nosotros hablamos de la autonomía como el concepto de un principio básico del derecho privado, donde se habla de la capacidad que nosotros tenemos para comenzar a regular nuestra situación con los privados. Esto es, las obligaciones que nosotros podemos comenzar a contraer a partir del cumplimiento de los 18 años. Las obligaciones nacen del concurso real de la voluntad de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Perdón un segundo. Una persona que se obliga a contraer una obligación. Es una obligación de dos o más personas en un contrato cuando quieran hacer una sociedad con alguien. Es una voluntad, un hecho voluntario. Tenemos también que el artículo 1502 nos habla de cuáles son los requisitos para obligarnos, que ya los había comentado en la vez cuando se hablaba del tema de la capacidad. Y también tenemos el 1662, que nos habla de las consignaciones, la oferta y consignación será a cargo del consignador. Y en las limitaciones están que estas normas son de orden público y obligatoria, como lo considera el artículo 3 del Código Civil. Considerado este código en su conjunto en cada uno de los títulos y capítulos y artículos de que se compone,
forma la regla establecida por el legislador colombiano, a la cual es un deber de los particulares ajustarse en asuntos civiles y que constituye la ley o el derecho civil nacional. Esta es una norma, las normas que emite el Estado son de orden público y es de obligatorio cumplimiento. Bueno, para los que acabaron de entrar y explicar por qué estoy hablando de orden público, de obligatorio cumplimiento y de una ley imperativa. Antes de empezar la grabación estaba comentando que estuve en el equipo de trabajo de la oficina donde yo estoy en el pool. Tuvimos 4 días de audiencia continua, por eso que ustedes me ven un poco desgastado y un poco cansado, porque la semana pasada me encontraba en compromisos en la ciudad de Bogotá y obviamente pues no he descansado mucho porque hemos estado continuamente atendiendo todos estos asuntos y la agenda esta semana estuvo muy apretada. Y resulta que hoy pues hubo una terminación anormal del proceso en el juicio oral que estábamos practicando con 4 días. Se encontró una nulidad procesal por violación a la garantía del debido proceso, que es en un marco constitucional. El juez de conocimiento no concedió la nulidad que estaba debidamente sustentada, no la resolvió de plano como lo ordena la norma, que es una orden imperativa, es una ley de orden público, y por eso hubo una situación de realizar una recusación al funcionario, con el fin de evitar de que se hubiera dictado una sentencia condenatoria al procesado por violación a las garantías fundamentales, que eso también la norma nos faculta para hacer este tipo de situaciones, porque viendo la autonomía de la voluntad, que es un principio de obligación, que todo el ciudadano se tiene que ajustar a la norma civil, y la norma civil es el pilar de todas a nivel general, porque esto viene de un nivel histórico del Código Napoleónico. Ya después que nosotros en Latinoamérica se creó el Código Civil de Andrés Bello, las materias administrativas fueron separadas y fueron creadas en su jurisdicción. El derecho, el Código de Comercio, que a pesar de que son regulaciones civiles, está separado del Código Civil, pero integra, por la aplicabilidad, integra normas del Código Civil. Entonces tenemos otro principio, que es el de la libertad testamentaria, lo que estábamos hablando con respecto a la capacidad. Toda persona que tiene bienes puede heredar. Y usted puede generar un testamento, pero tiene que hacerlo con base a lo que ordena la norma. Usted tiene bienes, pero si usted va a hacer un bien en donación, usted no puede donar si no tiene otro bien que lo respalde. Eso es una limitación. Y cuando usted quiera dejar herederos, usted tiene que dejarle el 50% de todos los bienes a los herederos, y después de partir de ese 50% de bienes es donde va a comenzar a asignar al que usted le dé la gana. Pero si usted no puede por voluntad propia determinar que uno de los dos sea el que mantenga la prelación en un bien, salvo a que se encuentre una causal de seriedad, como es en este caso atentar contra la vida de esa persona. Esas son las limitantes. Por eso es que hablan de una asignación forzosa, porque es lo que está obligado a imponerse en un testamento. Y la obligación de una asignación forzosa es del 50% de los bienes para los herederos. Si usted quiere, por ejemplo, yo, en un caso puntual, ni Dios lo permita, que yo no tengo hijos, yo puedo hacer que mis sobrinos hereden mis bienes. ¿Por qué? Porque en ese principio fundamental, mi descendencia puede, mis sobrinos sí pueden acceder a los bienes,
pero en una sustitución pensional no, porque solamente lo establece que sean los padres que dependan económicamente del causante, pero sí pueden entrar en un caso dependiendo del fondo donde tenga uno el ahorro pensional, donde uno puede determinar en una masa sucesoral, porque es una cuenta de ahorro individual o una cuenta de ahorro para que pueda ser asignado a otra persona diferente a un familiar. No se puede realizar porque la ley lo obliga, que tiene que ser forzosamente a los herederos del causante. Tenemos también la reparación de los daños. Todo daño que produce una persona está obligado a pagarlo. El artículo 2341 del Código Civil. ¿Por qué se habla de un daño o una responsabilidad extracontractual donde cometa alguien un delito o culpa o que haya inferido un daño a otro? Es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga. Ustedes saben lo que yo les he hablado acerca de todos los daños que puedan generarse, como lo que estábamos hablando del hecho del príncipe o de la teoría de la imprevisión. Por eso aquí se habla mucho de la responsabilidad por el delito. Con respecto a la ebriedad, los causos que dañan a unos menores de edad, que tienen que responder los padres, los hechos propios y de las personas a cargo, y la responsabilidad de los padres por sus hijos, y también lo que establece el artículo 2356 de la responsabilidad por la negligencia. Usted sabe de que nosotros tenemos que socorrer a una persona, o que también establece la negligencia para el que dispara imprudentemente un arma, el que remueve losas de una acequia o cañería de las que descubren en una calle sin las precauciones, el que esté obligado a la construcción o reparación de una fuente que atraviesa un camino y lo tiene por estado de causar un daño a los que transitan por el camino, como es en este caso las empresas de servicios públicos, a pesar que son particulares con funciones administrativas, ellos también están obligados a reparar en el caso de que si pasa una red en el lugar donde ellos tienen la tubería y es un daño y ese daño lo causan por su negligencia, lo tienen que pagar. Lo mismo pasa con las empresas de servicio de la luz. Por negligencia ellos tienen que indemnizar a las personas, como son los casos de los electrocutados, que eso es un proceso totalmente especial. ¿Preguntas hasta este momento? No. La verdad no, profe, todo claro hasta ahora. Bueno, vamos a la siguiente parte que denominamos los sujetos del derecho. Un sujeto, tenemos que es un concepto que puede emplear diferentes formas para tratar a un individuo determinado que carece de identificación o de denominación. Pueden ser de dos tipos: sujeto de derecho individual, que es el ciudadano individual que es capaz de adquirir derechos y obligaciones, conocidos como las personas naturales o físicas, y los sujetos de derecho colectivo, que son los que vienen a constituir personas jurídicas. Bueno, hablábamos nosotros de la persona natural y jurídica. Ahora bien, yo le pregunto, nosotros tenemos esta expresión que voy a usar, la usó nuestro profesor de Derecho Civil General Personas, primer semestre de la Corporación Universitaria Americana en el año 2011, cuando yo comencé a estudiar. Y él nos decía, bueno, vamos a hacer un ejemplo claro de una persona natural y una persona jurídica. A pesar de que todos nosotros somos una persona natural física, pero nosotros tenemos personería jurídica, es otra situación. Pero dígame usted,
La persona natural, ¿quién es? Nosotros mismos, ¿cierto? Porque somos el cuerpo físico. Pero la persona jurídica, que fue una sociedad, es una persona ficta, pero es representada por una persona natural. Eso es como usted montarse la Corporación Universitaria Americana en el Transmetro y bajarse en la estación Romelio Martínez y que esa misma persona americana se monta en un bus y coge un alimentador para el corredor universitario. Usted no ve a la Corporación Universitaria Americana subirse al bus. Usted ve es a la persona que representa a la Corporación Universitaria Americana subirse a un bus, porque es la persona física. Es por eso que cuando usted va con una empresa, la Cámara de Comercio que usted va a comprar de una empresa, por ejemplo, se la voy a mostrarles una que tengo aquí, una Cámara de Comercio, la voy a descargar o la voy a mostrar, que obviamente pues un registro mercantil que está en renovación. Entonces, por ejemplo, dice acá, esta es una persona jurídica que se llama Servicios Jurídicos Especiales y Generales, SAS, tiene un NIT, tiene un domicilio principal y establece cómo se constituyó, quiénes son los socios. En este caso, como es una SAS, no muestra la sociedad. Obviamente este registro mercantil se va a hacer la actualización en estos días porque hubo una cuestión que tocó realizar. Pero miren lo que menciona, órganos de administración y dirección, que en este caso es la representación legal. Entonces dice, la sociedad en su dirección y administración los siguientes órganos, una asamblea general de accionistas, un gerente con su respectivo subgerente. Los accionistas delegan las facultades de dirigir y administrar en el representar la sociedad de los organismos indicados en la cláusula anterior. El representante legal, en calidad de gerente, quien ejerce funciones, ostentará el cargo hasta cuando se designe y se efectúe el registro correspondiente de un nuevo nombramiento. La administración estará en cabeza de un gerente. El gerente es el representante legal de la empresa. Será reemplazado por sus faltas temporales, ocasionales o absolutas por el subgerente con las mismas facultades del gerente. Son funciones del gerente todas las que corresponden a su área de naturaleza del cargo, en especial las siguientes: hacer uso de la razón social y representar la sociedad ante los socios, ante terceros y ante toda clase de funcionarios, entidades oficiales y privadas, celebrar y ejecutar todos los actos y operaciones comprendidas dentro del objeto social con sujeción a las restricciones o limitaciones previstas en estatutos y constituir y designar mandatarios, árbitros, peritos, debe nombrar en la sociedad y el representante podrá celebrar actos y negocios jurídicos hasta 500 millones de pesos sin autorización de la Asamblea de Asociados. Y aparece algo que se denomina nombramiento y representación legal. Nombramiento realizado mediante acta número 19 del 12 de septiembre del 2019, correspondiente a la Asamblea de Accionistas de Barranquilla, inscrito en el libro de Cámara de Comercio el 18 del 2019, bajo el número tal. Todo nombramiento de una representación legal. Aparece el nombre del gerente y el nombre del subgerente, que de acuerdo con las inscripciones los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado se encuentran libres de pagos. Esta es la información de lo que maneja una Cámara de Comercio, porque una representación legal. Lo mismo pasa con las corporaciones. Tenemos que la Universidad Americana, que es una institución de educación superior, maneja una, yo creo que no les alcancé a mostrar la Cámara de Comercio, pero se la voy a mostrar nuevamente para que la puedan verificar, porque no había compartido, pero eso es lo que tenemos acá. La Cámara de Comercio, como se visualiza ahora. Lo que estábamos hablando de la matrícula de servicios jurídicos. Ya se puede ver cuáles son las asignaciones, el valor
Y miren que siempre existe esto. Nombramiento y representación legal de una sociedad, que en este caso está el cargo, el gerente, subgerente y lo que establece la norma. Este es un certificado de existencia y representación legal de inscripción de documentos que emite la Cámara de Comercio. Ahí es donde se sabe una situación real jurídica de las personas jurídicas. Por eso que se denominan los sujetos de derecho colectivo. Tenemos también que cada ser humano, en sentido que las personas físicas o personas naturales son todos los integrantes de la especie humana, por el hecho de nacer es sujeto de derecho. Las personas jurídicas también son personas morales y no solo son individuos, sino entidades creadas por personas físicas, más allá de su naturaleza abstracta o ideal, y también son sujetos de derecho. Las ONGs o organizaciones no gubernamentales, las empresas, cooperativas, asociaciones civiles, son personas físicas y jurídicas. Cuentan con derechos de estar protegidos en la ley. Estos sujetos de derecho también tienen obligaciones que no pueden evadir, como es en el caso del registro de las declaraciones de renta y de todas esas situaciones fácticas que nos establece el Estado. Y también ese sujeto de derecho tiene una normalidad y hay una larga historia en ello que evoluciona con el teórico alemán Konrad Summernach, donde establece que habla de un subjectum ius, o la ley de los sujetos, porque eso es lo que se denomina más que todo el Código Civil. El derecho natural, que es donde proviene la doctrina ética y jurídica, donde existen derechos determinados o fundamentales por una naturaleza humana, lo que estábamos hablando del principio universal de los derechos humanos. El derecho estricto, el derecho positivo y el consuetudinario o el de la costumbre. En algunos países del derecho civil cambia la costumbre. ¿Por qué hablo yo del derecho consuetudinario y de la costumbre? La costumbre, en algunos países, cuando estábamos hablando de esa fuente del derecho, nosotros tenemos algo con respecto a ello. Pero en Colombia las leyes son aplicables a todos los ciudadanos. Pero como nosotros tenemos en el estado colombiano la particularidad de que la autonomía de las entidades, pero el ordenamiento jurídico es nacional, de obligatorio cumplimiento, y las costumbres que se posean tienen que estar reguladas dentro de un ordenamiento jurídico claro. Ustedes saben lo que se ha hablado de ese derecho consuetudinario con respecto a las personas cuando arriendan un inmueble, que se pide un depósito, comúnmente para salvaguardar los derechos civiles de las personas en el caso de un enfrentamiento o una controversia con respecto al pago de los servicios públicos. El derecho se habla más que todo en la relación del bien y el mal de carácter universal. Miren que volvemos otra vez a analizar lo que estuvimos haciendo en el módulo de introducción al derecho. El justnaturalismo, donde se presume el principio en relación con el bien y el mal y de carácter universal. Leyes naturales, derechos naturales y algo que tiene que ver con la parte supralegal. También tenemos que ese principio del derecho es de algo que es conocible por el hombre mediante la razón. Son los pensamientos espontáneos, libres, que usted realiza. Es por eso que cuando usted muestra una escritura pública, es una declaración espontánea de las personas que realizan dicho instrumento. Eso usted no lo puede desvirtuar porque es un acuerdo entre las partes.
Y también descansa sobre la moral en el sentido de que es el uso y las costumbres en ciertos actos jurídicos que están en contra de la ley, pero se están comenzando a hacer, y eso es una conciencia con respecto a esa situación. Los principios que no son recogidos o sancionados por el ordenamiento jurídico positivo no pueden considerarse un verdadero ordenamiento jurídico, lo que les acabé de comentar de la... ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, profe, cuando se habla de marco supralegal, ¿de qué estamos hablando? El marco supralegal, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de la primacía de una norma superior, como en este caso de carácter universal, cuando se vea el derecho comunitario. El derecho comunitario nosotros lo vimos en un 10º semestre y ese es el de la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea tienen una constitución. Ese es el caso de Latinoamérica. Todos los países tienen una constitución, pero esas constituciones ceden su supremacía ante cuestiones del derecho comunitario. En la Unión Europea, ustedes han escuchado de que emitió el Parlamento Europeo una directriz, una norma para que la empresa Apple en sus distribuciones del país, ante todos los países que conforman la Unión Europea, el tema del famoso cargador. Que ustedes vieron que ese tipo de controversia fue generado, que tienen que incluir el cargador dentro de los dispositivos Apple. A mí cuando me regalaron el iPhone 11, vino sin cargador, solamente vino con el cable. O sea, como un accesorio que toca ir, que solamente el cabezal cuesta 120,000 pesos. Si una protección en Europa del consumidor allá es muy estricta, tanto así que en Europa las garantías de una empresa como Sony en el tema de televisores, si uno se pone a leer los manuales de esas empresas como Samsung, Sony y otras, LG, ahí le va a decir normatividad exclusiva para la Unión Europea, en el sentido de que las garantías en la Unión Europea no son de 1 año, son de 3. Y que durante esa terminología de garantía allá es muy jodido el tema de la protección al consumidor. Lo mismo en el tema de tiquetes aéreos. Allá también son muy estrictos con las aerolíneas en el tema de la publicidad engañosa y sobre el costo de los tiquetes aéreos. Por eso es que también hablan de que las regulaciones que emite el Parlamento Europeo son aplicables a los 42 países que conforman la Unión Europea. Y esos países tienen su propia constitución, pero tienen que ceder la supremacía ante una regulación de derecho comunitario, porque eso es un carácter universal que ellos mismos hicieron en ese acuerdo que se formó de la Unión Europea. La única supralegal que forma a nivel mundial es cuando se trata de los derechos humanos, porque son ratificados en la conformación de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas establece en su convención de que cuando se trate de derechos humanos, todas las constituciones ceden su supremacía en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a los derechos fundamentales y los derechos de primera, segunda, tercera generación. Esa es una norma supralegal. Colombia hace la integración normativa a través del artículo 93 de la Constitución, si no estoy mal, donde establece que todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de Colombia integran el bloque de constitucionalidad. Caso puntual en el Código de Procedimiento Penal, cuando nos habla en sus principios, en el artículo 1, donde habla de la dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con respecto al debido proceso y a la dignidad humana. Y también en ese mismo, el artículo 3 nos dice: en la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia, que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. Ustedes se preguntarán, bueno, eso se escucha muy bonito, sí. Ustedes saben lo que sucedió en las marchas recientes, donde una docente miró que sus estudiantes fueron a ejercer el derecho a la protesta, fueron detenidos por las autoridades y que no se sabía dónde estaban, violentándoles el debido proceso y la dignidad humana. Y la prelación de tratados internacionales, el presidente no puede regular el derecho a la protesta porque es algo incompatible con los estados de excepción. Caso puntual con lo que nosotros estábamos analizando del derecho de reunión que establece el Código de Policía y que una jurisprudencia estableció de que el Código General de Policía no puede regular una situación de libre reunión porque atentaría contra la libertad de expresión y que también es incompatible con un estado de excepción. Los estados de excepción, que muy bien no voy a volverlos a recordar, está el de guerra exterior, conmoción interior y el estado de emergencia económica y social que todavía lo tenemos vigente a raíz de la pandemia COVID-19. Cuando una tutela que salió un día antes de las protestas, donde una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió que todos los alcaldes otorgaran el permiso de la libre circulación de las personas con respecto a ella. Llegó el Consejo de Estado, en segunda instancia en impugnación, le jaló las orejas a la magistrada que hizo esa sentencia porque obvió de manera la integración normativa que nos habla el artículo 93 de la Constitución Política de los Tratados Internacionales. Y el derecho humano a la libertad de expresión puede significar un resquebrajamiento del bloque de constitucionalidad. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de la supranacional o de una norma supralegal. Entonces, básicamente la supralegalidad es como una ley que va más allá de las leyes. Es correcto, porque eso viene de una convención internacional. Vale, del cual el Estado tiene que ratificar. El Estado ratifica la materia de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, un marco o una ley supralegal es como, por decirlo así, es que yo no sé si usted se acuerda que al comienzo usted nos explicó que la Constitución es ley de leyes, norma de normas. Correcto. Eso es algo similar. Exacto, la norma de normas en Colombia entre las leyes es la Constitución, pero la Constitución a través del bloque de constitucionalidad en sus artículos 93 nos dice que cuando se trate de tratados y convenios internacionales con respecto a la ratificación de derechos humanos, prevalece lo que habla el tratado internacional antes del ordenamiento interno. Es por eso que cuando el Código de Procedimiento Penal, cuando estábamos hablando del artículo 3 que se los leí, donde establece que la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar parte del bloque de constitucionalidad. Cuando se conforma y forma parte de una norma supralegal dentro del bloque de constitucionalidad, eso es una norma supralegal que prevalece. Lo mismo pasa con el proceso cuando se habla de una administración de justicia. La administración de justicia nos habla de que toda persona o grupos de personas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses. Con sujeción a un debido proceso de duración razonable, los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento injustificado será sancionado. Esto nos establece el Código General del Proceso, que también los jueces, en el principio de legalidad que establece el artículo 7, que dicen que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley.
Deberán tenerse en cuenta además la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonablemente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera, procederá cuando cambie su criterio en relación con las decisiones en casos análogos. Y el proceso podrá adaptarse en forma establecida en la ley. Aquí cuando se habla de esto, estos son principios internacionales. El debido proceso es un derecho fundamental de primera generación declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vemos que el debido proceso está integrado con una norma supralegal, porque en todos los procedimientos que usted va a ver durante todo ese tiempo le van a hablar del debido proceso. Lo mismo pasa con el principio fundamental o el derecho fundamental de la libertad, porque eso es algo totalmente establecido por normas supranacionales. Lo mismo habla del principio de legalidad en las normas, porque aquí como prevalece el tratado internacional, nos dice el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal: nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos, con observancia de las propias de cada juicio. La ley procesal, en efectos sustanciales, permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia restrictiva o desfavorable. Las disposiciones de este código aplicarán única y exclusivamente para investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. Este principio de legalidad que establecen en las normas es que quiere decir, se le tiene que garantizar al ciudadano o a la persona que acuda a la justicia el debido proceso, porque eso es una norma supranacional, está en un tratado internacional. Tanto así que nos establece en el Código de Policía, cuando nosotros empezamos a realizar lo referente a la parte de integración normativa, nos habla también que la policía tiene que cumplir con lo referente a los tratados internacionales. Aquí nos aparece en el artículo, ya les digo cuál es el artículo, en el Código de Policía, los principios. Y también nos habla de lo siguiente. Son principios fundamentales de este código: protección de la vida y el respeto de la dignidad humana. Ese es un principio supralegal. Dignidad humana, protección de la vida, dos derechos fundamentales de primera generación. Todos los códigos, cuando se establece el caso penal, como fue el artículo 1 que yo les acabé de leer, dignidad humana, protección y respeto a los derechos humanos. Esto también es una norma supranacional, porque cede la supremacía y forma parte del bloque de constitucionalidad. Tenemos la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su protección integral. También, porque los niños tienen una protección especial en los derechos de segunda generación. La igualdad ante la ley, la libertad y autorregulación. Aló, estoy en clase, ya te llamo. Sí. Ahorita. Reconocimiento, respeto de la autonomía e identidad regional, diversidad y no discriminación. El debido proceso. La protección y de la diversidad integral del ambiente y el patrimonio ecológico. La solidaridad.
la solución pacífica de las controversias y desacuerdos de los conflictos, el respeto al ordenamiento jurídico y las autoridades legalmente constituidas, proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de policía, medidas correctivas, debe ser proporcional y razonable, atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, debe procurarse que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. Necesidad. Las autoridades de policía solo podrán aportar los medios y medidas rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y el restablecimiento del orden público cuando va la aplicación de los otros mecanismos de protección, restauración, educación o prevención resulten ineficaz para alcanzar el fin presupuestario. Los principios enunciados en la Ley 1098 del 2006 deberán observarse como criterio de interpretación y aplicación de esta ley cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes. Entonces, miren que esto habla de los principios. Los principios es una tesis principal del justnaturalismo, donde se resume directamente que tiene que actuar en un marco supralegal. Pues todos los códigos que nosotros tenemos en Colombia siempre manejan esta partecita principal de los principios. Y esos principios son de nivel supranacional porque forma parte del bloque de constitucionalidad. Y el artículo 10 lo vuelve a ratificar, también de ese mismo código. Deberes generales de las autoridades de policía: respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establece la Constitución política y las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano o el Congreso de la República, que en este caso lo está aquí formando. Entonces, eso es un principio supranacional y supralegal. La norma superior cede su supremacía ante los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. Tenemos también que el derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas estrictas por una soberanía, que es en este caso el Congreso de la República, y que esto puede ser de aplicación vigente o no, dependiendo si la norma rige para una población determinada o la norma ya también ha sido derogada con su promulgación. No se considera de derecho positivo, sino además de que toda norma jurídica se encuentra escrita a través de decretos, acuerdos, los reglamentos. Y el positivismo, más que todo, es que esas normas tienen que estar escritas, porque si no, no tienen ninguna aplicación, como lo que nosotros estábamos hablando con Hankins. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta adicional al momento para poder terminar de resolver con respecto a lo que se estuvo comunicando? Que tenía, la verdad, todo claro, con lo del marco supralegal. Bueno, ustedes saben que nuestra Constitución es muy garantista. Nuestro sistema jurídico penal es muy garantista. Y todos hablan de garantías fundamentales. Es porque tiene integración de ese bloque de constitucionalidad. Que si no se tuviese ese bloque, nosotros estuviéramos ahora mismo teniendo unas situaciones realmente muy diferentes con respecto a esa situación con los derechos humanos. Esa es una teoría que siempre vamos a tener muy encima, porque si uno no cumple con el solo hecho de violentar una garantía fundamental, uno puede tumbar un proceso aduciendo el debido proceso. Una tutela puede tumbar un proceso, una sentencia, por el solo hecho de violentar el debido proceso. Porque eso es un principio fundamental. Entonces voy a pasar, por favor,
Voy a detener la grabación para que por favor entonces podamos revisar quiénes se encuentran en línea para poder ya finalizar la clase. Entonces,